vamos a explicar cómo se realiza el análisis gráfico de una función, que nos va a servir para, obviamente, elaborar la gráfica de cualquier función siguiendo un método general, un proceso general que está integrado por estos pasos. En primer lugar, hay que determinar el dominio de la función para poder saber en dónde va a haber gráfica en el sistema de coordenadas, de dónde a dónde va a abarcar la gráfica. Enseguida, pues hay que conocer dónde la gráfica corta o cruza los ejes. Enseguida determinamos lo que se llama la monotonía de la función, que no es otra cosa más que en qué intervalos la función crece o decrece. O sea, cuándo va hacia arriba, cuándo va hacia abajo. Y para ello, pues es necesario determinar los puntos críticos, porque una función cambia su comportamiento de creciente a decreciente o viceversa en los puntos críticos. No lo puede hacer en ningún otro lugar más que en los puntos críticos. Después de eso, pues podemos utilizar los mismos puntos críticos para ver dónde existen máximos y mínimos para la función que queremos graficar. Y por último, para afinar la gráfica, pues debemos determinar la concavidad de la función, ver si la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo y en qué intervalos. Aquí pudiéramos agregar un sexto punto para algunas funciones especiales, que es el cálculo de las asíntotas, que no todas las funciones las tienen, pero las que las tienen es necesario determinarlas para poder hacer exacta la gráfica, más cercana al comportamiento real. Bueno, desde este proceso lo vamos a ejemplificar. Consideremos la función f de x igual a 4x cuadrada más 6x menos 3, que pues ya la mayoría sabemos que eso representa una parábola. O sea, ya de alguna manera sabemos la forma de la gráfica y pues nos va a orientar, por ser el primer ejemplo, para realizar este procedimiento general. Entonces, lo primero que haremos es determinar su dominio. Al observar la función, pues vemos que ahí no existen raíces de ningún tipo, ni hay un denominador donde aparezca la variable. Eso nos dice que para cualquier valor de x existirá un valor para la función. Por eso decimos que el dominio son todos los números reales, o sea, de menos infinito a más infinito, porque nunca al darle un valor a x no lo vamos a encontrar de manera que nos dé una raíz de un número negativo, una raíz de índice par, o sea, raíz cuadrada, raíz cuarta, sexta, etc. De un número negativo que sabemos que no existen dentro del conjunto de números reales. Y la otra operación que no está permitida con números reales es la división entre cero. Pues aquí nunca nos va a quedar una división entre cero, dado que la variable no aparece en el denominador. Por eso el dominio es todos los números reales o en forma de intervalo de menos infinito a más infinito. Enseguida procedemos a calcular las intersecciones, o sea, donde la gráfica va a cruzar a los ejes. Iniciamos con el eje X. Sabemos que todos los puntos que queden sobre el eje X, su coordenada en Y va a ser 0. Entonces, donde la gráfica cruza el eje X, ese punto, su coordenada en Y seguramente va a ser 0, y aprovechamos ese hecho para encontrar los valores de x en donde sucede eso, en donde la y vale 0. Por eso es que tomamos la función original y la igualamos a 0. Entonces estamos diciendo que queremos saber para qué valores de x la función tiene un valor de 0. Esto nos lleva a una ecuación de segundo grado, que la podemos intentar probar, a ver si se puede factorizar, pero una manera segura es aplicar la fórmula general para resolverla. Determinamos los valores de los coeficientes que aparecen en la fórmula, a, b y c. Entonces a para este caso es 4, b es 6
y c es menos 3. Sustituimos los valores en la fórmula y efectuamos el procedimiento. Desarrollamos el procedimiento y al ir haciendo las operaciones, que ustedes la pueden seguir ahí mismo en el video, pues llegamos a estos dos resultados, x1 0.40 y x2 menos 1.9. Estos resultados están redondeados porque al no ser la raíz exacta, pues sabemos que es un número irracional y que tiene un número infinito de decimales, entonces hay que aproximarlo mediante el redondeo. Entonces, estos serían los valores de x en donde la gráfica va a cortar al eje de las x. Nos faltaría la intersección con el eje y. En este caso, pues todos los puntos que quedan sobre el eje y tienen coordenada en x igual a 0. Entonces en la función hacemos la x igual a 0 y determinamos el valor de la y. Y nos damos cuenta que, pues si x vale 0, este término se hace 0, este también, y el resultado que nos queda es menos 3. Entonces quiere decir que la gráfica de esa función va a cortar al eje y en menos 3. Con esto ya llevamos dos pasos del proceso, el dominio y las intersecciones. Continuamos con la monotonía, o sea, saber dónde la función crece o decrece. Para ello requerimos los puntos críticos. Dentro de los puntos críticos existen tres tipos. Unos son los puntos críticos frontera, otros los estacionarios y otros los singulares. No necesariamente la función va a tener los tres tipos, ¿verdad? Depende de cómo esté estructurada esa función. En este caso, los puntos frontera son los extremos del dominio, por eso también es importante determinarlo. Pero como el dominio es de menos infinito a más infinito, como lo habíamos determinado, pues no hay frontera, o sea, no hay números específicos aquí que podemos tomar como valores críticos. Entonces estos no existen para esta función, los puntos críticos frontera. Los puntos críticos estacionarios, ¿dónde se encuentran? Cuando la derivada, o sea, f' de x vale 0. Y los singulares se encuentran cuando la derivada de la función no existe, o sea, no se puede evaluar, nos queda un número indeterminado. Entonces, en este caso, vemos claramente que lo que requerimos es derivar la función para poder hallar los puntos críticos, tanto los estacionarios como los singulares. Por eso vamos a derivar f de x. De la derivada de f de x, de esta función, es 8x más 6. No vamos a explicar el proceso, es una derivada bastante simple. Ya que tenemos la derivada, pues para encontrar los puntos estacionarios, los puntos críticos estacionarios, pues igualamos a 0 esa derivada, porque es la definición de puntos críticos estacionarios. Entonces igualamos a 0 y despejamos la x. Y de esta manera nos queda que la x es menos 3 cuartos, o sea, hay un punto crítico cuya coordenada en x es menos 3 cuartos. Como voy a graficar la función, pues sabemos que necesitamos un punto, debe tener dos coordenadas, una coordenada en x y una coordenada en y. Esta es la coordenada en x de ese punto crítico, la sustituimos en la función original, porque esa corresponde a los valores de y, o sea, f de x es y. Sustituimos ese valor que encontramos de menos 3 cuartos y nos da que la función vale menos 21 cuartos cuando x vale menos 3 cuartos. Por lo tanto, encontramos un punto crítico que está, o cuyas coordenadas son menos 3 cuartos, menos 21 cuartos. Puntos críticos singulares, donde la derivada no existe. En este caso, al analizar la derivada, vemos que su dominio serían todos los números reales, o sea, existe para cualquier valor de x, o sea, siempre existe la derivada, por lo tanto no hay puntos críticos singulares. Entonces, este sería el único punto crítico que tiene la función. Bueno, determinamos ya el único punto crítico que tiene la función, que es este.
quedamos en que cualquier función solo puede cambiar su comportamiento de crecimiento o decrecimiento en un punto crítico. Por lo tanto, a la izquierda de ese punto crítico, la gráfica siempre va a tener un mismo comportamiento. Puede ser creciente o decreciente. Y del otro lado, pues el comportamiento inverso. Por eso formamos los intervalos. El dominio era de menos infinito a más infinito. Entonces, aquí está el dominio. Y marcamos el punto crítico, la coordenada x del punto crítico. Entonces, los intervalos que tenemos serían 2. Entonces, el dominio queda partido en 2 intervalos, en donde la función va a tener un comportamiento, ¿sí? Y del otro lado del punto crítico, o del valor crítico, pues tendrá o pudiera tener otro comportamiento, porque no es necesario, no necesariamente lo va a cambiar, pero si lo cambia tiene que ser ahí. Entonces, por eso formamos 2 intervalos, porque se nos partió el dominio en 2 partes. Y la manera de determinar dónde una función crece y dónde decrece depende del signo de la derivada. Si la derivada en un intervalo es negativa, pues la función será decreciente. Y si es positiva, pues será creciente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seleccionar un valor de x en los intervalos que nos interesan para determinar qué signo tiene ahí la derivada, y en base a ese signo pues concluir si la función es creciente o decreciente. Entonces, un valor que esté en el primer intervalo de menos infinito a menos 3/4 aquí, voy a poner el 0 como referencia. Entonces vemos que un valor, obviamente hay que escoger un valor que sea fácil de manipular, de hacer operaciones con él, y vemos que el más obvio aquí pues sería el menos 1. El menos 1 estaría a la izquierda del menos 3/4. Entonces voy a escoger ese valor, menos 1. Puede ser cualquiera, podría ser el menos 10, el menos 1000, el menos 3800, pero como lo voy a hacer, o lo voy a usar para determinar el signo de la derivada, pues debe ser un número que me facilite hacer las operaciones. Entonces, con este valor de x igual a menos 1, vamos a determinar el signo de la derivada. La derivada habíamos dicho que era 8x más 6. Entonces, si nosotros sacamos aquí f' de menos 1, quedaría 8 por menos 1 más 6. Y obviamente aquí vemos que el resultado va a ser negativo. No nos interesa cuánto sea, sino el signo nada más. Entonces, el signo de la derivada es negativo. Ya puedo decir que la función ahí es decreciente. O sea, la gráfica viene hacia abajo en ese intervalo. Hacemos lo mismo para el otro intervalo. Vamos a seleccionar un valor de x. Entonces, obviamente, pues aquí vemos que el 0 nos sirve, porque está incluido en ese intervalo, de menos 3/4 a más infinito. Y si sustituyo el 0 en la derivada, o sea, f' de 0, pues veo que el resultado va a ser 6, o sea, va a ser positivo. Por lo tanto, en ese intervalo la función es creciente. Como hay que determinar en el paso 4 los máximos y mínimos, pues utilizamos esta misma tabla para saber en x igual a menos 3/4 qué va a haber, o sea, en ese punto crítico qué va a ser, si va a ser un máximo o un mínimo. Y entonces, si la función viene decreciendo y luego después crece, entonces quiere decir que aquí tenemos un mínimo, o sea que en x igual a menos 3/4 debe haber un mínimo. ¿Y cuál es ese valor mínimo? Pues es el menos 21/4 que ya habíamos obtenido. Entonces, con esto ya tenemos más información acerca de cómo va la gráfica. Continuando con el comportamiento de la gráfica, vamos a ver cuál es su concavidad. La concavidad tiene que ver sobre cómo se va cerrando la curva. Por ejemplo, puede ir creciendo así, o puede ir creciendo de esta manera.
Entonces hay una diferencia, y la diferencia es precisamente el tipo de concavidad. Una gráfica que va creciendo así, decimos que es cóncava hacia abajo, o sea, si la curvatura continúa, pues queda la oquedad del hueco hacia abajo. Y si va haciendo el comportamiento decimos que es cóncava hacia arriba. Donde una gráfica cambie, o donde cambia su concavidad, es un punto que se le llama punto de inflexión. Por ejemplo, si tengo una gráfica que está siendo cóncava hacia abajo, llega un momento en que empieza a cambiar su concavidad y se vuelve cóncava hacia arriba. Aquí en esta parte hay un punto que es donde hace el cambio de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, y ese es lo que se llama un punto de inflexión. ¿Cómo determinamos este punto de inflexión? Pues los puntos de inflexión se encuentran donde la segunda derivada vale 0 o donde la segunda derivada no existe. Es algo semejante a los puntos críticos, los puntos de inflexión, pero utilizando la segunda derivada. Entonces significa que tendremos que hallar la segunda derivada para determinar la concavidad. La derivada o primera derivada era 8x más 6 para esta función. Si vuelvo a derivar esto, eso sería la segunda derivada. Y obviamente vemos aquí que nos daría 8. Y entonces, como es una constante la segunda derivada, nunca se va a hacer 0. Y siempre va a ser 8, o sea, siempre va a existir. ¿Esto qué me dice? Que no existen puntos de inflexión. Y si no hay puntos de inflexión, concluimos que no puede haber cambio en la concavidad. O sea, la gráfica siempre es cóncava hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué dependerá eso? Pues depende del signo de la segunda derivada. Si es positivo, pues es cóncava hacia arriba. Si es negativo, es cóncava hacia abajo. Y como en este caso siempre va a valer 8, o sea, es positivo la segunda derivada siempre, concluimos que la función en todo su dominio, o sea, como no hubo punto de inflexión, el dominio no se partió, siguió completito. Y entonces para cualquier valor de x que tome, yo sé que el signo va a ser positivo, y entonces va a ser cóncava, la conclusión, ¿no?, hacia arriba. Con eso ya tenemos un comportamiento más completo. Por último, pues vemos que en esta función no existen asíntotas. Luego explicaremos ejemplos donde sí existan. Entonces, con toda la información ya podemos hacer la gráfica. Con toda la información que hemos calculado, procedemos a hacer la gráfica. Primeramente, pues todos los puntos especiales que hemos encontrado los graficamos. Son las intersecciones, los puntos críticos, y si hubieran existido, pues los puntos de inflexión. Vemos que las intersecciones con el eje X eran 0.40 y menos 1.9. Entonces aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas, tenemos la escala. Entonces si hasta aquí es menos 2, aquí sería menos 1.9 aproximadamente. Y el punto 4 pues estaría por aquí. Esas son las intersecciones, por ahí tiene que cruzar la gráfica, por estos dos puntos. El otro punto que encontramos es el punto crítico, que habíamos determinado que era un mínimo. Entonces lo encontramos ese punto. La coordenada en x es menos 3 cuartos y la coordenada en y es menos 21 cuartos, que serían 5 enteros y un cuarto, pero negativos. Entonces con eso encontramos el punto este, que va a ser un mínimo. Ahora, desde menos infinito hasta menos 3 cuartos, nos dice que la función va a ir decreciendo. Entonces la función viene de abajo, perdón, de arriba hacia abajo, porque va decreciendo y tiene que pasar por la intersección de menos 1.9. Luego, ¿hasta dónde deja de crecer? Pues hasta menos 3 cuartos, pero
la gráfica, cuando es menos 3 cuartos, su valor es, el y es menos 5 un cuarto, entonces hasta allá sigue decreciendo la gráfica, así. Como este es un punto crítico, ahí cambió su comportamiento. Encontramos que de aquí crecía, entonces aquí va hacia arriba y debe de cruzar el eje Y en menos 3 porque era una de las intersecciones con los ejes, en Y igual a menos 3. Y pasar por punto 4, que es el cruce con el eje de las X. Ya la dibujamos aquí, falta revisar la concavidad, entonces debe ser cóncava hacia arriba, habíamos dicho, entonces ahí está la concavidad hacia arriba. Y no cambia ya su concavidad, puesto que no hay ningún punto de inflexión. Entonces, ese sería el bosquejo de nuestra gráfica, de la función 4x² más 6x menos 3.